estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberglinea.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El anuncio de un preacuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos la semana pasada generó muchísima expectativa en el sector privado argentino, aunque con muchos interrogantes todavía sobre su impacto y alcance ante la ausencia de detalles concretos. Por lo pronto, el acuerdo marco no hizo referencia al gravamen del 50% que Estados Unidos actualmente aplica al ingreso de aluminio extranjero, siendo uno de los principales productos exportados desde Argentina a ese país. Ante la consulta de Bloomberg Línea, el economista Miguel Kigel consideró que el núcleo del acuerdo es institucional más que comercial, ya que contribuye a reforzar la seguridad jurídica, especialmente en temas como propiedad intelectual y patentes. En sus palabras, el acuerdo hace más fuertes estos temas y los vuelve menos vulnerables a los lobbies locales. Por otro lado, Gilberto Aranda, analista internacional, dijo a Belén Escobar que el anuncio funcionó como un premio a la fidelidad argentina hacia la agenda estadounidense, pero advirtió que el impacto real va a depender de esos detalles concretos. Nicolás Saldías, analista de The Economist Intelligence Unit, resaltó que el acuerdo parece favorecer más a Estados Unidos porque Argentina abre su mercado a productos estadounidenses en mayor medida que a la inversa. Sin embargo, destacó que más allá del intercambio comercial, el acuerdo refleja un acercamiento en regulaciones y estándares que facilitará la inversión de empresas estadounidenses en Argentina. La Sociedad Rural dijo que aguardan los detalles finales para determinar el impacto en la cadena agroindustrial, mientras que la AmCham evaluó que el acuerdo constituye una señal contundente de confianza mutua. La Cámara Argentina de Comercio, en tanto, se mostró cautelosa hasta conocer también esa letra chica. La UIA, por su parte, no respondió a las consultas de Bloomberg Línea, al igual que Aluar, una de las principales empresas que exporta aluminio a Estados Unidos. 2. El broker Invertir en Bolsa reafirmó el viernes su convicción alcista sobre los activos argentinos en su reporte semanal, aunque advirtió que el panorama externo podría generar turbulencias temporales. El único factor capaz de arruinar la fiesta del posicionamiento long en Argentina son los desarrollos en Estados Unidos y sobre todo las dudas en torno a las futuras decisiones de tasas de la Reserva Federal. Pero mirando las variables locales, el renovado optimismo de Invertir en Bolsa se basa en 2 factores clave: la agenda de reformas del gobierno y las novedades con Estados Unidos. En sus palabras, el acuerdo comercial con Estados Unidos refuerza la tesis de inversión de largo plazo en activos argentinos. Con respecto al riesgo externo, el consenso del mercado ya empieza a poner en precio que podría no llegar otro recorte de tasas de la Fed en diciembre, lo que podría impactar negativamente en los activos de riesgo a nivel global. Argentina en esa ecuación no sería la excepción. El informe destaca que la demanda de dinero en Argentina se encuentra en mínimos históricos, representando el 6,3% del PBI, muy lejos del promedio del 10,5% observado entre 2007 y 2025. La LIC proyecta entonces una recomposición de esa demanda en el mediano plazo, lo que permitiría al Banco Central adoptar una política monetaria más laxa, permitiendo que se recupere el crédito al sector privado, con todo lo que eso implica para los bancos argentinos y sus acciones. Pero pese a estar muy optimista con estos activos argentinos, Invertir en Bolsa también advierte que el mercado parece estar en modo, por ahora, show me the money, a la espera de anuncios concretos como la recompra de deuda soberana. Grupo Invertir en Bolsa recomienda rotar hacia obligaciones negociables corporativas como Edenor 28, Teco 33 y PAE 27, dado que los spreads soberanos alcanzaron mínimos del año, mientras los corporativos aún ofrecen oportunidades de compresión. En acciones, aunque son alcistas a largo plazo, advierten cautela por ahora con el sector bancario por el impacto de la volatilidad de las tasas en el último trimestre y el incremento de la morosidad. Cierro este segmento mencionándoles que Bloomberg reportó el viernes que la productora de energía renovable Geneia prepara una oferta pública inicial en Nueva York para el primer trimestre de 2026, según fuentes con conocimiento del asunto. Sería el primer IPO de una empresa argentina en Estados Unidos desde el 2019. 3. El rebote que había empezado a liderar el sector tech el viernes se terminó desvaneciendo mientras la cautela prevalece antes de una avalancha de datos
datos económicos y crecen las preocupaciones sobre la capacidad de la Fed de recortar tasas en diciembre. Como reportó Bloomberg, el alivio por el final del cierre del gobierno estadounidense dio paso a la volatilidad la semana pasada, mientras varios funcionarios de la Fed tiraron agua fría sobre las apuestas por una mayor flexibilización monetaria. Las áreas calientes favorecidas por traders de momentum como la inteligencia artificial tuvieron fuertes vaivenes. Bitcoin por su parte quedó apenas en verde en 2025 y si bien el S&P 500 logró borrar una caída del 1,4%, la mayoría de sus acciones terminaron en rojo. Siguiendo con lo que pasó el viernes, Nvidia subió antes de presentar resultados el próximo miércoles. Pero lo que está en el foco de los inversores es el panorama de tasas y si efectivamente cerrarán el año más abajo. Eso en conjunto con las preocupaciones por las empresas enfocadas en IA, con un mercado muy sensible ante evaluaciones altas que tienen que machar con los ingresos en los balances para que todos sigan comprando. Las ganancias de las grandes tech hasta ahora estuvieron en línea o por encima de las expectativas, aunque el panorama es poco claro respecto de dónde van los costos de endeudamiento. Mientras Nvidia se prepara para reportar esta semana, los traders de opciones descuentan un movimiento de 6,2% en cualquier dirección, la mayor volatilidad implícita del último año. Mientras tanto, una serie de funcionarios de la Fed se mostraron escépticos sobre la necesidad de otro recorte en diciembre, con los inversores reduciendo las probabilidades de un recorte a menos del 50%, cuando antes de la reunión de octubre casi descontaban totalmente esa reducción. Esos comentarios llegaron menos de un mes después de que Jerome Powell advirtiera que un recorte en diciembre está lejos de ser una conclusión inevitable. Así las cosas, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subieron a 4,2%. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió el viernes 3,8%, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4% para Edenor y caídas de hasta 2,8% para Globant. Los bonos ley Nueva York cerraron mixtos y cerca del 0%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.430 pesos, el MEP en 1.456 y el contado con liqui en 1.486. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.425 y el mayorista en 1.403, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 612 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Venimos de otra semana tranquila para la renta fija argentina y los bonos tuvieron subas moderadas sin estridencias. De esta forma, el riesgo país volvió a tener una tímida caída en el punta a punta semanal y a cerrar algo por encima de los 600 puntos. En promedio, los bonos argentinos en dólares subieron alrededor de 1% promedio entre lunes y viernes, mientras que el Merval, medido al contado con liqui, cerró la semana clavado en 2.000 puntos, muy apenitas por encima del valor en el que había cerrado el viernes anterior, y todavía lejos de los casi 2.400 puntos que llegó a alcanzar en enero de este año. Ahora bien, si me preguntan a mí cuál fue el tema más destacado en lo que refiere al mercado argentino en los últimos días, yo diría que es la mega emisión de bonos corporativos de empresas argentinas bajo ley New York. Y es que desde las elecciones del 26 de octubre, un grupo de compañías del sector energético colocó obligaciones negociables por más de 2.900 millones de dólares. Y hago un rápido repasito. El primero fue Tecpetrol, que antes de terminar octubre colocó 750 millones de dólares en un bono a 5 años a un rendimiento aplicable de 7,625. También, antes del cambio de mes, emitió deuda en Estados Unidos YPF. La petrolera, que tiene participación estatal, levantó 500 millones de dólares a septiembre de 2031, es decir, casi 6 años, a un rendimiento aplicable de 8,25% anual. Ya en noviembre, Pampa Energía colocó 450 millones de dólares a 12 años, sí, escuchó bien, 12 años, al 8,125% de rendimiento aplicable. Pluspetrol colocó 500 millones de dólares al 8,375% de rendimiento anual aplicable en un bono a 5 años y medio. En tanto, Transportadora Gas del Sur emitió 500 millones de dólares a 10 años, sí, una década, al 8% de rendimiento aplicable. Por último, Edenor colocó 201,2 millones de dólares a 5 años a un rendimiento aplicable del 10% anual. Perdón que insisto con lo de rendimiento aplicable, pero estos bonos salieron sobre o bajo la par, por lo tanto preferí no nombrar el cupón para no hacerlo más engorroso. Ahora, si a las ya enumeradas le sumamos las emisiones de ONs ley local, el monto acumulado post elecciones supera los 3.150 millones de dólares.
Esto es porque en la plaza local hubo colocaciones a un año, todas ellas, de Banco Comafi, Mirgor, Banco Patagonia y Grupo Financiero Galicia. Estimados oyentes, ahora sí vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy estamos en contacto con Mariano Ortiz Villafañe, quien es economista jefe de Aldazábal. Mariano, buenos días, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote por la curva hard dólar. Con la compresión postelectoral que vivimos, ¿siguen viendo oportunidades en bonos argentinos? Sí, más allá del tremendo rally de los soberanos desde las elecciones en las últimas 3 semanas, seguimos viendo oportunidades para perfiles agresivos y también moderados. Se pueden pensar en factores claros, drivers, que pueden hacer que el spread soberano comprima un poco más, desde niveles actuales de 600 BPs a menos de 500. Por un lado está la parte política, donde el gobierno ya dio señales de un cambio de postura, ¿no es cierto?, de buscar una actitud más dialoguista y de buscar algunos consensos con la oposición moderada. Y bueno, ya vimos que eso continuó arrancando desde el discurso de Milei luego de las elecciones, con las reuniones con gobernadores, una grupal y ahora reuniones secuenciales con algunos de ellos y señales de ellos de que van a apoyar en un principio la aprobación del presupuesto del año que viene y el set de reformas que planteó el gobierno, ¿no es cierto? Y por otro lado, mirando más la parte de la política económica, el cambio de discurso del gobierno, que pasó a darle una importancia mayor que la que decía antes a la acumulación de reservas, me parece que es un cambio importante. Acordémonos que el gobierno, el equipo económico venía casi que ninguneando el objetivo de acumular reservas en la primera parte de este año, más allá de que había un objetivo concreto en el programa con el fondo. Y ahora, en los últimos días, vimos varias declaraciones de funcionarios, incluido el ministro Caputo, volviendo a poner eso como un factor clave, que era una de las cosas que el mercado veía con más desconfianza a la hora de escuchar los planes y las intenciones del gobierno, ¿no es cierto? Entonces creo que estas dos cosas son dos de los drivers principales que pueden hacer que el spread soberano siga comprimiendo en los próximos meses, ¿no es cierto? ¿En qué tramo de la curva están viendo mayores riesgos asimétricos al alza y a la baja? Nosotros vemos más atractivo el tramo largo de la curva soberana. Bajo este escenario, digamos, optimista, en el que estas señales positivas en la parte política y económica continúan y el spread sigue comprimiendo por un tema de duration, los mayores retornos que uno podría obtener están en la parte larga, en los 35, 38, 41. ¿Les preocupa que la falta de acumulación de reservas le ponga un techo a la deuda argentina y por ende un piso a los rendimientos? No sé si diría que nos preocupa una eventual falta de acumulación de reservas. Yo lo diría más como que es una de las principales condiciones o drivers que imaginamos para que la compresión de spreads continúe en los próximos meses. No es la única y no depende de todo ello, pero es un factor clave, claramente. Si vemos que la acumulación de reservas se materializa en volumen y en intensidad suficiente, la compresión de spreads sería más rápida que en el otro caso, claramente. Sin embargo, no es que el gobierno está en una situación desesperada para empezar a acumular reservas ya. Digamos, el Banco Central tiene reservas brutas para hacer frente a los próximos vencimientos. Está el apoyo de Estados Unidos, el swap, hacer frente al pago de enero y eventualmente de julio del año que viene. O sea, no es algo indispensable para mantener el buen momento, ¿no es cierto? Pero de vuelta, si hay acumulación de reservas con intensidad, va a ser un factor determinante para que todo el proceso de compresión de spread sea más rápido todavía. ¿Y creen que la cuenta financiera puede aportar esas reservas que hoy faltan y que no entran por cuenta corriente? Con respecto a los flujos de divisas del lado de la cuenta corriente, las próximas semanas van a ser ásperas, digamos, en el sentido que la liquidación del agro tiene una estacionalidad baja en este momento del año y además tenemos el factor del anticipo de liquidaciones de divisas que hubo antes de las elecciones, que bueno, ahora se paga con menos saldos para liquidar en estas próximas semanas, ¿no es cierto? Por lo menos hasta que empiece a salir la próxima cosecha de trigo, que será la última sobre el final de noviembre, principio de diciembre. Y en el medio, del lado de la cuenta financiera, el boom que vimos en las últimas 2 semanas de colocaciones de bonos corporativos en el exterior, la verdad que es un factor que puede ayudar a pasar este bache de flujos reales, ¿no es cierto? Nada, tuvimos a Terpetrol, YPF, Pampa, Pluspetrol, todos saliendo por
por montos importantes exterior. No quiere decir que esos dólares se vuelcan inmediatamente al mercado local, pero es esperable que, aunque sea alguna parte, vaya nutriendo la oferta en las próximas semanas. Hace algunos días un colega tuyo me decía que Argentina tiene que salir lo más pronto que se pueda al mercado internacional, desde ya una vez que comprima unos puntos más de riesgo país, porque esta persona me decía que si llegase a haber una corrección que afecte a emergentes, se nos cierra la ventana. ¿Coincidís con esta apreciación? Obviamente nadie puede descartar un evento inesperado que empioje y que deteriore mucho el escenario internacional y complique los planes de volver al mercado. Eso no se puede descartar, pero más allá de ese caso, no tengo una opinión tan fuerte respecto a la conveniencia de salir más pronto o esperar un poco más. O sea, entiendo el argumento de decir, che, esperemos que hay recorrido todavía para que el spread siga comprimiendo y esperar a salir a niveles más bajos todavía, lo que sería una señal más, digamos, poderosa. Entiendo ese argumento, pero yo me inclino a pensar un poco que con esperar un poquito más nada más y comprimir un poco sería una buena idea hacer una primera salida al mercado a niveles quizás un poquito más altos que si esperáramos más, pero esa primera salida en sí mismo yo creo que sería una señal contundente de demostrar a quizás perfiles inversores del exterior que están más escépticos con respecto a la Argentina, mostrar que Argentina tiene capacidad de refinanciarse, que no hay que preocuparse por la cuenta de liquidez de cortísimo plazo, y ese factor puede ayudar a impulsar la compresión adicional más adelante, ¿no es cierto? Yendo a la curva pesos, ¿se sienten cómodos en carry trade en este momento o temen algún resquebrajamiento en el esquema de bandas que pueda borrar ganancias de un plumazo? Sí, en la curva pesos nos sentimos cómodos con el carry. Obviamente no es una opción libre de riesgo desde ya, pero lo vemos bien, atractivo. Nosotros pensamos que en algún momento el gobierno debería moverse en realizar ajustes al esquema cambiario, aún si quisiera mantener las bandas, flexibilizándolas un poco, pero aún en ese caso no vemos que eso necesariamente implique un salto brusco del tipo de cambio que dañe los retornos de la curva en pesos excesivamente, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen hoy los break-evens de la curva pesos de lo que espera el mercado para la economía del país? En términos de inflación, el mercado está priceando una baja de la inflación para los próximos meses, con inflaciones mensuales cómodamente por abajo de 2, en promedio 1,7 para los próximos 10 meses, o sea, un escalón por abajo de los niveles del último par de meses, pero sin llegar a ser una locura, ¿no es cierto? En términos de tasa, los precios muestran la tasa, la TAMAR acompañando, bajando hacia adelante moderadamente. Y por último, los tipos de cambio break-even en la curva de tasa fija están dentro de las bandas cambiarias por los próximos 3 meses, y ya a partir de ahí el break-even para tasa fija están en valores por encima del techo de la banda cambiaria. ¿Cómo armarían hoy una cartera argentina para un cliente agresivo y cómo para un cliente conservador? Para un perfil agresivo estaríamos incluyendo un componente importante de renta variable, de acciones, una cartera diversificada, incluyendo energéticas, bancos, utilities. En la parte de la curva soberana, el tramo largo de la curva, como hablamos, GD35, GD38, y también vemos atractivo apostar a la compresión del spread de legislación entre los AL y los GD en la parte corta, ¿no es cierto? Ahí sería longa L30, short GD30 para apostar a la compresión de ese spread que lo vemos que quedó un poco alto todavía. Y todo esto acompañado con una parte de pesos, bonos en pesos, tasa fija, vencimiento en 2027, que sería una opción para aprovechar el escenario optimista, ¿no es cierto?, que charlamos antes. Para un perfil conservador, en cambio, centramos la estrategia en bonos corporativos, en dólares de alta calidad, energéticas principalmente, YPF, Tecpetrol, Pampa, Vista, que tienen una volatilidad mucho más acotada que los soberanos. Nos gusta también dentro de los provinciales el Córdoba 32, que es un bono líquido y de un crédito con un buen perfil. Y en la curva pesos rotaríamos a bonos con ajuste de tasa y SER, los duales de marzo, de junio, y el tramo medio y largo de la curva SER, que si bien no vemos una
una compresión muy fuerte adicional, está en niveles que para un perfil conservador son perfectamente razonables. Cierro con una personal, Mariano. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Bueno, tengo que confesar que el mío es un perfil bastante conservador o si se quiere aburrido en lo personal. Si bien por mi trabajo estoy en el día a día y el minuto a minuto del mercado, para manejar mi cartera lo mío siempre fue más estrategia de largo plazo, diversificación, interés compuesto y nos vemos dentro de 10 años. Así que no tiendo a mover mucho la cartera y por ese motivo no tengo ni grandes fracasos ni grandes éxitos, ¿no es cierto? Pero bueno, pensando en una mala, recuerdo haber entrado en letras en pesos en 2019 sobre el final del gobierno de Macri, antes que la CUNSA hiciera el reperfilamiento. Me quedó un gustito amargo después de eso no haberla visto un poco antes. Y como el mejor trade, lo primero que se me ocurre es un trade un poco frustrado en realidad, que no lo pude terminar, que la vi pero no la pude terminar materializando. Yo hasta hace un tiempo cubría renta fija soberana de países de Latinoamérica que no tienen mucha cobertura de los bancos más grandes, ¿no es cierto? O sea, un grupo grande de créditos excluyendo Brasil, México, Chile, y entre ellos cubría Surinam, ¿no es cierto? Surinam en 2020 defaulteó un par de bonos que tenía y a fin de 2023 hicieron una reestructuración bajo un programa con el fondo y canjearon los bonos defaulteados por un bono nuevo y por un instrumento warrant parecido del estilo de los cupón PIBs, si se quiere, de Argentina, pero que estaba linkeado en vez del crecimiento del producto a las regalías petroleras que pudiera obtener el país de un proyecto en particular de petróleo offshore, que en ese momento todavía no estaba ni confirmado que se iba a hacer, ¿no es cierto? Surinam es un país chiquito del norte de Sudamérica, vecino a Guyana. Ahí en Guyana Exxon hizo un descubrimiento gigante de petróleo offshore y hoy es uno de los yacimientos más prometedores, digamos, de la región. Y Surinam buscó seguir ese mismo camino y la francesa Total hizo un descubrimiento y al momento de hacer el canje de bonos todavía no estaba confirmado que lo iban a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces ese instrumento era un bichito un poco, no muy común y difícil de evaluar si se quiere o una apuesta. Y en ese momento yo, cubriendo el país, hice mi análisis y estaba siguiendo el proyecto, las perspectivas que tenía de tener éxito, y mis cuentas me daban que ese instrumento tenía que valer por lo menos $70, ¿no es cierto? Y cuando se hizo el canje, las primeras cotizaciones que salieron empezó a tradear a $24-25, lo cual un poco me asusté, dije, hice todo mal, pero no, lo revisé y dije, no, esto tiene que funcionar, y mi recomendación a los clientes que tenía en ese entonces era que eso era una buena oportunidad y traté de yo entrar ahí, pero la verdad que era algo muy difícil, bastante líquido, difícil de operarlo, ¿no es cierto? Había 5 fondos grandes que fueron los que lideraron el canje con el gobierno de Surinam y ellos se quedaron una buena parte de los instrumentos nuevos y no los vendían. Ellos la estaban viendo como la estaba viendo yo, si se quiere. Cuestión que no pude entrar, pero lo recomendé y hice lo posible, y a los 6 meses de 24 ya valía cerca de 100, ¿no es cierto? Y ahora está arriba de 100, me parece. Así que mi historia esa del mejor trade en realidad fue un no trade. Y ahí pasaba por la fija Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazábal, a quien le agradecemos muchísimo su participación en esta columna. Mariano es un economista con una trayectoria impresionante que incluye trabajos para el Banco Central, para Banco Itaú, para el FMI, entre otros. Y aprovecho para destacar que su empleador actual, me refiero a Aldazábal, acaba de cumplir 135 años, siempre bajo la órbita de la misma familia. Lo menciono porque este número me parece inimaginable para una sociedad de bolsa en un país con la volatilidad de Argentina. Pensemos que cuando nació esta firma, el presidente de Argentina era Juárez Selman. Dicho esto, hago un punteíto antes de despedirme. En la primera parte de esta columna hablamos sobre la mega emisión de ONs y ahora pareciera que se empiezan a sumar también los distritos subsoberanos. Por lo menos este martes emitirá un bono buscando levantar unos $600 millones la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este bono será bajo legislación británica. A priori se estima que la tasa podría rondar entre el 8 y el 8,5%. Según
Según señaló el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la idea es en principio obtener unos 200 millones de dólares para rolear y otros 400 millones de dólares para obras. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, la única provincia que colocó deuda en el exterior fue Córdoba, que emitió a mitad de este año 725 millones de dólares a una tasa de interés de 9,75% anual. Por otro lado, quería hacer mención a algo que dijo el viernes Milei en una entrevista con Neura respecto de la compra de dólares por parte del Central, y lo traigo a colación ya que el tema de acumulación de reservas suele ser algo que siguen de cerca los analistas, y de hecho hoy lo hablamos con Mariano. El presidente señaló que el pedido del FMI de que Argentina compre dólares se basa en el supuesto de que no haya rollover de mercado. Además, el mandatario argentino señaló, y cito textual: "Si yo hago rollover de la deuda, el mecanismo de acumulación de reservas no tiene sentido de ser. Yo no voy a comprar dólares como un delirante y yo mismo generar una suba del dólar", cierro comillas, en relación a lo señalado por Milei. En ese sentido, un artículo publicado por la colega Manuela Tobías en Bloomberg destaca que los funcionarios argentinos están esperando hasta fin de año para determinar si renegociarán alguno de los términos del acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, incluyendo los objetivos sobre las reservas de divisas. En fin, veremos cómo sigue esta película. También sumo dos cuestiones del mercado internacional. Por un lado, la tasa del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años arranca esta semana en 4,15%. En lo que refiere a la tasa de política monetaria, las probabilidades implícitas en futuros de que la Reserva Federal recorte su tipo de interés en 25 puntos básicos en la próxima reunión se redujeron al 40%. Una semana antes eran del 60%. Si finalmente no hay recorte, las tasas del Banco Central estadounidense seguirían después del 10 de diciembre en la zona de 3,75 a 4%. Por último, cierro con un artículo publicado en Bloomberg titulado "Operaciones saturadas en mercados emergentes generan advertencias entre administradores de fondos". ¿A qué refiere esta nota? Como hemos venido señalando, los activos emergentes han sido grandes ganadores este año, y quiero detenerme en nuestro principal socio comercial. La nota destaca que el carry trade en real brasileño dejó ganancias por 31%, pero también el artículo menciona a algunos analistas que temen que esto se pueda cortar. Entre ellos, Brendan McKenna de Wells Fargo advirtió, y cito textual: "Los inversores están demasiado confiados en los mercados emergentes. Pueden seguir rindiendo bien en el corto plazo, pero creo que una corrección será inevitable". Además, Bloomberg menciona que los operadores de opciones parecen estar volviéndose bajistas sobre el real brasileño. Los riesgos reversiones a 3 meses subieron a un máximo de 4 años a comienzos de mes. Desde ya se trata de un tema debatible. De hecho, más allá de lo que menciona la nota, venimos viendo muchos analistas optimistas con los bonos brasileños en moneda local. Estimados oyentes, ahora sí, me despido de ustedes. Les deseo una muy buena semana y que descansen el próximo fin de semana largo. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Manuel Adorni en el marco de versiones sobre una reforma tributaria que cambie el esquema de monotributo. Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos el monotributo. Les ruego por favor que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son. Lo cierto es que el FMI se refirió a este tema en el acuerdo de abril cuando pidió que el gobierno armonice la situación de los monotributistas con el resto del sistema. ¿Se vendrán cambios con la reforma? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.